Buenas tardes, chicas. El Señor las bendiga. Hace una semana le subimos el tema de Esther y esta semana queremos subirles el tema de Basti, que va muy de la mano. Antes de yo continuar con el tema o empezar el tema, mejor dicho, quiero que oremos. Sé que estamos en tiempos difíciles, pero el Señor está guardando de nosotras y que el Señor traiga paz a nuestros corazones. Entonces vamos a orar. Ay, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado, por un día más de vida. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas paz a nuestros corazones. Que en este tiempo, Señor, nosotros podamos buscarte en intimidad, Señor. Que podamos acercarnos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes tú el control de nuestros corazones y de nuestra mente, Señor. Te pedimos, Padre, que pongas un vallado de ángeles sobre nuestro hogar, sobre cada uno de los miembros de nuestra familia. Que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Por favor, Padre, guárdanos. Que esta palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones y sea puesta por obra. Que tú seas el que hable, Padre, por medio de mí. Que tú pongas las palabras, Señor, que van a bendecir a cada señorita. Que guardemos tu palabra en nuestros corazones y que sea puesta por obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, como bien les decía, estamos en nuestra serie Mujeres a prueba de espejo y hoy vamos a tocar el tema de Basti. Para las que no saben quién es Basti, quién es la reina Basti, la reina Basti es mencionada en los primeros capítulos del libro de Esther. La reina Basti era esposa o pareja del rey Asuero y la palabra nos habla que era una mujer muy bella en su aspecto físico. Sin embargo, la Biblia no deja registrado de que ella creyera en Dios o que orara o ayunara, por lo que podemos decir de que era una reina pagana. El libro de Esther es hermoso y la verdad nos deja una gran enseñanza y más para estos tiempos, porque en el libro de Esther nos refleja cómo Dios siempre guarda a su pueblo. Y así como el libro de Esther demuestra que Dios guarda a su pueblo, así nos está guardando Dios a nosotros en estos tiempos. Entonces vamos a ver las características de Basti y las características de Esther y vamos a poder ver cómo debemos actuar nosotras como hijas de Dios y que nuestro ejemplo debe ser la reina Esther. Y no debemos actuar ni tenemos que tener las características que la reina Basti tuvo. Entonces, como les comentaba, la reina Basti es mencionada solo en los primeros capítulos del libro de Esther. Era una mujer muy hermosa y vamos a leer el capítulo 1 del libro de Esther, donde vamos a ver, para ponerlas un poquito en contexto, no lo vamos a leer por el poco tiempo que tenemos, pero se los voy a resumir, ustedes en casa léanlo. El primer capítulo de Esther nos habla de que el rey Asuero hizo un banquete y que mandó a llamar a los príncipes, a los gobernantes, a los cortesanos y que él dijo que todos podían beber y que a nadie se le iba a obligar a beber. Pero al mismo tiempo, la reina Basti hizo también un banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. El rey Asuero, en el séptimo día, él ya estaba muy ebrio y mandó a sus eunucos a llamar a la reina Basti para él mostrarle a todos los pueblos y a todos los príncipes la hermosura de la reina Basti. Y vamos a ver qué sucedió después. Una de las características que yo puse de la reina Basti es que era una mujer en su aspecto físico muy hermosa, muy bella. Sin embargo, más adelante vamos a poder ver que su interior no era bello.
que sus actos no reflejaban la hermosura interna. Y eso es lo que quiero que quede guardado en sus corazones, que la hermosura externa, la belleza externa es pasajera y es vana. Y no es lo que el Señor ve. Lo que el Señor ve y examina, y la verdadera belleza es, y la que es incorruptible, es lo íntimo del corazón y nuestro espíritu. Y esa es la verdadera belleza, y eso es lo valioso para el Señor, lo que hay dentro de nosotros, y eso es lo que el Señor va a examinar. Podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Yo les aconsejo que anoten los versículos, como les mencioné, por el tiempo no vamos a poder leer todos, pero sí se los voy a mencionar para que puedan anotarlos. Y les aconsejo también que en su casa lean el capítulo 3 de Primera de Pedro. De verdad deja mucha enseñanza. Nosotros vamos a leer del 2 al 4, donde dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Como ven, lo que el Señor ve y lo que Él realmente valora es qué hay en nuestro corazón. Y lo que tengamos nosotros en nuestro corazón es lo que vamos a reflejar externamente. Si vamos a Proverbios 31:30, nos indica que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La hermosura externa se termina, pero la interna no. La interna permanece. Y nos dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sé que muchas de las mujeres y de las señoritas que van a ver el mensaje ya tienen al Señor en su corazón, y son mujeres que temen a Jehová y que buscan agradarlo. Y eso es lo que debemos desarrollar, nuestra intimidad con el Señor, que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo. Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica, en el libro de Esther capítulo 1, dice que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey de la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Aquí está la segunda característica de Vasti, de la reina Vasti. Era desobediente y era una mujer insujeta. Si me acompañan a ustedes al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22 y 24, vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de ser sujetas y ser obedientes. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Para las que están casadas, el Señor nos llama a estar sujetas, porque los esposos son la cabeza del hogar. Y no es algo que yo estoy diciendo, es algo que la palabra del Señor dice, que las mujeres que están casadas y que son esposas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Pero también dice algo para las mujeres solteras. Dice en el capítulo 6 de Efesios, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Así como las esposas deben estar sujetas a sus maridos, así nosotros como hijos debemos de obedecer y estar sujetos, porque nuestra cabeza son nuestros padres. Y más adelante, en el capítulo
6 de Efesios, versículo 5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Esto nos habla de que nosotros debemos de obedecer también a nuestras otras autoridades. En el caso que tú estés trabajando, tú tienes que obedecer a tus gerentes. En el caso que tú estés recibiendo clases, tú tienes que obedecer a tus maestros. El Señor nos llama a obediencia, y no solo a nuestros padres, a nuestras madres, a los esposos y sujetarnos a los esposos, sino también a las demás autoridades, porque sabemos y la palabra del Señor dice que toda autoridad es dada por Dios. Si nosotros decimos obedecemos a Dios, pero no obedecemos a nuestros padres o no obedecemos a nuestras autoridades, no estamos obedeciendo a Dios. La palabra dice que toda autoridad es establecida y dada por Dios, y eso lo podemos ver en Romanos 13:1. Busquemos Romanos 13:1. Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es el Señor quien quita y pone reyes y gobernadores. Y la autoridad es dada por Dios y Él pone las autoridades. Y nosotros a ellos nos tenemos que sujetar. En este caso estamos viendo claramente que Vasti no obedeció, no se sujetó al rey Asuero. Y la palabra del Señor, muchos podrán decir, es que el rey Asuero estaba ebrio, pero el Señor nos llama a obedecer a nuestros gobernantes o a nuestras autoridades, si son buenos o son malos, nos llama a obedecer. También les voy a dejar otros versículos para que ustedes puedan estudiarlos en casa acerca de la autoridad. Podemos ver en Daniel 2:21, en Tito 3:1 y en 1 de Pedro 2:17. En uno de los versículos que les estoy mencionando, dice, al final, honra al rey. Y eso era lo que Vasti tenía que haber hecho. Honrar al rey, obedecer al rey. Pero no, fue una mujer insujeta y una mujer desobediente. Su tercera característica que yo coloqué, ¿verdad? Y que yo pude ver, es que era mal ejemplo y de mala influencia. Y quiero que se les quede grabada esta frase: el ejemplo ejerce influencia. Chicas, nosotras tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado en qué? En cómo vestimos, cuidado en cómo hablamos, en cómo actuamos, y aún les sé decir que tenemos que tener cuidado en qué publicamos en nuestras redes, porque eso puede ser o buen o mal ejemplo en nuestro entorno para las amistades o para las señoritas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Dice que Vasti fue un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque dice que cuando ella no quiso comparecer al rey, el rey se enojó mucho y le preguntó a los sabios qué podía hacer. Y entonces Memucán le dijo, en el primer capítulo de Esther, versículo 16, y dijo Memucán: delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, lo que ella hizo fue pecado, desobedeció, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poco estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Chicas, reflexionemos cuántos de nosotros hemos sido mal ejemplo, cuántos de nosotros hemos actuado así como la reina Vasti, hemos desobedecido y hemos sido mal ejemplo para nuestras hermanas, para las señoritas de la congregación, para nuestras amistades. Nosotros tenemos que reflejar lo que el Señor hace en nuestro corazón. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Imagínense que por nuestro mal ejemplo las personas no quieran llegar al Señor. Eso es algo que el Señor no lo va a demandar a nosotras,
porque nosotros conocemos la palabra y el Señor nos llama a que nos abstengamos para no hacer caer a los demás. Nosotros tenemos que reflejar lo que el Señor hace en nuestras vidas y ser ejemplo para las demás personas, para que lleguen a Cristo y para que seamos unas mujeres que influencien no negativamente, sino positivamente. Dice en Primera de Timoteo 4:12. Vamos a Primera de Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, que nuestros labios, chicos y chicas, solo salgan palabras de bendición, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Y para nosotros poder ser ejemplo, tenemos que cambiar primero nuestra vida, dejar que el Señor obre en nuestra vida, obre en nuestros pensamientos, obre en nuestro corazón y leer la palabra, porque esta palabra no solo es vida, no solo es nuestra luz. Aquí está el cómo debemos nosotros actuar, el cómo debemos vestir, el cómo debemos comportarnos. Y no solo la palabra tenemos al Espíritu Santo, que Él nos va a guiar para saber qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. La cuarta característica que yo miraba en la reina Basti es que había matriarcado y feminismo. Ahora les voy a explicar el por qué. Dice, leamos Esther 1, versículo 17. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poco estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán esto a las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio. Las mujeres iban a menospreciar y no iban a honrar ni obedecer a sus maridos. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Esther era mejor que ella, y no solo era una mujer bella por dentro y por fuera. Ella obedecía al rey, ella ayunaba, ella era una mujer obediente, valiente y era una ayuda idónea. Dice, el decreto que dicte el rey, estoy en primer capítulo de Esther, versículo 20, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Nos vamos al 22. Dice, pues Memucán envió las cartas a todas las provincias del rey, cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que publicaran esto en la lengua de su pueblo. Algo que debemos ver aquí es que en el decreto, ¿verdad? Y en las cartas decía que los hombres debían afirmar su autoridad y que las mujeres debían honrar a sus maridos. ¿Por qué? Porque si seguían lo que la reina Basti había hecho, no los iban a honrar y la autoridad iba a dejar de ser los esposos o los maridos, iban a ser las mujeres. Veamos, yo aquí tengo el significado de qué es matriarcado. El matriarcado dice que es predominio o mayor autoridad de la mujer en una sociedad o en un grupo social. Y algunas de las características del matriarcado son que las mujeres tienen un rol central. Primero sabemos que el centro de nuestra vida y el centro de todo es Cristo. No es la mujer, no es el hombre, es Cristo. Segunda característica del matriarcado dice, poseen poder, toman las decisiones y dan órdenes. Las mujeres pueden tener varias parejas,
La mujer es la persona encargada de llevar la administración, los alimentos, dinero y trabajo. Y si nosotros nos ponemos a comparar qué es lo que dice la palabra del Señor, es lo opuesto a lo que el mundo hoy nos está diciendo. Hoy estamos viendo el poder femenino, cómo las mujeres se rebelan, cómo las mujeres quieren ser iguales a los hombres. Y en la palabra del Señor nos muestra que ambos somos valiosos, tanto hombres como mujeres, pero que no somos iguales. El Señor le puso ciertas características al hombre y ciertas características a la mujer, y les puso ciertos roles a los hombres y ciertos roles a las mujeres. Y somos diferentes. Y esto, lo que el mundo nos dice, es opuesto a lo que el Señor nos está diciendo. Cada quien tiene su rol. Y el encargado de llevar el sustento y la cabeza de hogar es el hombre. Nosotras las mujeres tenemos otros roles. Nosotros somos instrumentos del Señor para dar vida. Y también nos indica su palabra que tenemos que honrar a los maridos y tenemos que sujetarnos a los maridos y que ellos son la cabeza. No dice que la mujer es la cabeza del hogar. Y eso era lo que Vasti iba a crear. Una rebelión de mujeres. Que las mujeres se opusieran a sus maridos, que no los honraran y que ellas fueran la cabeza de los hogares. Y por eso es de que les dijeron a los hombres que afirmasen la autoridad en su casa. ¿Por qué feminismo? Les leo la definición de feminismo. Es una doctrina y movimiento social que pide a la mujer el reconocimiento de derechos, capacidades e igualdad. Como se los acabo de mencionar, la mujer y el hombre no son iguales. El Señor nos ama por igual y el Señor deja que hombres y mujeres se acerquen ante su presencia. Fue una mujer la que vio a Jesús resucitado. Fueron mujeres y también hombres los que estuvieron al pie de la cruz. Y fueron más mujeres las que estuvieron al pie de la cruz. Fue una mujer la que tocó el borde del manto del Señor Jesús. Dice, las características del feminismo es oponerse a la autoridad dada a los hombres, que no haya sumisión de la mujer ante el hombre, defender el matriarcado, la elaboración de fraternidades igualitarias y deshacerse de los roles de género, y que la mujer sea igual que el hombre. Estos movimientos y estos pensamientos que estamos viendo hoy en día se oponen totalmente al diseño divino de Dios. Y esto fue lo que la reina Vasti quería hacer y la actitud que la reina Vasti tuvo. Ella tuvo una actitud de desobediencia, de insujeción, de mal ejemplo, de mala influencia y feminismo, de matriarcado. Vean, vamos a ir a Génesis 2, donde estamos viendo que Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. En el capítulo Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Más adelante vemos que en el 2:22 dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Nosotros no salimos del polvo como salieron los hombres. Nosotros salimos de la costilla del hombre. Era un material ya procesado, como nos ha enseñado nuestro pastor. Y eso quiere decir que no somos iguales. Desde aquí, la palabra nos enseña que no somos iguales. Que si bien es cierto, el Señor nos ama a todos por igual, nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos características diferentes, tenemos roles diferentes. Ahora vamos a ver las características de Esther. Esther, al contrario de lo que hizo Vasti, Esther escogió el camino de la obediencia. Ella era una joven obediente y lo podemos ver en el libro de Esther,
capítulo 2, versículo 20, donde dice, y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo le decía, como cuando él la educaba. Esther hacía todo lo que Mardoqueo le decía que hiciera. Ella era obediente a lo que decía Mardoqueo, a diferencia de Vasti. Vasti, cuando el rey le ordenó algo y le dijo que hiciera algo, no lo hizo, fue desobediente. Vemos en el capítulo 2, versículo 22 de Esther, que Esther no solo fue una joven obediente, también fue una ayuda idónea. Dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Para ponerlas un poquito en contexto, habían creado un plan para matar al rey Asuero y Mardoqueo escuchó. Y Mardoqueo le dijo a Esther y Esther le dijo al rey. Ahí podemos ver que como ayuda idónea cuidaba al rey y que le tenía estima al rey. Luego vamos a ver, vamos al capítulo 4 de Esther. Dice que estamos viendo las características de Esther, que fue una mujer obediente, lo contrario a Vasti, que fue desobediente. Esther fue una ayuda idónea. Vemos que Vasti no fue una ayuda idónea y por eso la despojaron. Esther fue valiente y estuvo dispuesta a dar su vida por su pueblo. Vemos en el capítulo 4 de Esther, versículo 4, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y dijeron, entonces la reina tuvo un gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo. En la trama de estos versículos es que iban a destruir a todos los judíos. Y Mardoqueo tenía dolor y lloraba y se había rasgado sus vestiduras porque iban a matar a todos los judíos, según un decreto que había. Y vemos que aquí, en este capítulo, en este versículo, la reina también se dolió por su pueblo y envió vestidos para vestir a Mardoqueo. Ella se preocupaba por su pueblo. Y vemos más adelante en el capítulo 4, en el versículo 16, dice, ve y reúne a todos los judíos. Esther no se podía presentar al rey si el rey no la llamaba, porque la podían matar o la podían despojar, ¿verdad? Entonces, ella tenía que, ahí sí que interceder por su pueblo e ir al rey y decirle lo que estaba sucediendo y que no mataran a los judíos. Pero si ella iba sin que el rey la llamara, iban a haber consecuencias. Entonces dice que vino Esther y le dijo a Mardoqueo que reuniera, dice en el versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día yo también, mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella fue valiente. Primero vemos que aquí era una mujer que ayunaba. Nosotros hoy en día debemos orar y debemos ayunar. Y debemos ponernos a la brecha de nuestra familia, a la brecha de nuestro país, a la brecha de todo lo que está sucediendo, para pedirle al Señor misericordia. Esther vino y ayunó. Y no solo ayunó ella, sino mandó a todos a que ayunaran. Ella fue valiente y dijo que aunque pereciera, lo iba a hacer. Luego de ella haber ayunado, se presentó ante el rey. Y vemos que al final del capítulo de Esther, los judíos no los mataron y obtuvieron victoria, porque Dios guarda a su pueblo a pesar de sus enemigos. Vemos que Esther era virgen y era hermosa. Eso lo podemos ver, regresamos al capítulo 2 de Esther, dijeron,
Versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen al rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Más adelante en el versículo 7 dice, Esther, dice, y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Entonces vemos que era virgen y era hermosa. Entonces, chicas, yo lo que quiero que reflexionemos es, ¿cuál está siendo nuestra conducta? ¿Estamos siendo como Esther o estamos siendo como Basti? ¿Cómo está siendo nuestro caminar? ¿Estamos siendo obedientes a nuestras autoridades? Esposo, madre, padre, jefes, pastores, maestros. ¿Cuál está siendo nuestra actitud ante ellos? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón y qué estamos reflejando? ¿Estamos siendo un buen ejemplo? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo? ¿O estamos actuando y estamos viviendo de una forma vana? Estamos haciendo lo que la carne quiere, lo que el mundo nos dice que hagamos, porque el mundo estamos viendo que nos está llevando a algo contrario a lo que el Señor quiere y lo que el Señor pide de nosotras. ¿Qué vamos a hacer nosotras? ¿Vamos a ser obedientes a la palabra y vamos a seguir lo que el Señor nos dice? ¿O vamos a hacer caso al mundo y vamos a ser mal influenciadas? Y al momento de nosotros tomar el camino correcto o el camino incorrecto, ese ejemplo vamos a dar. Vamos a ser o mal ejemplo o buen ejemplo para nuestro entorno. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Dios quiere que trabajar en nuestro corazón. Él está tocando las puertas de nuestro corazón. Él está llamando a las puertas de nuestro corazón. Él nos está llamando a obediencia, a santificación, a purificación, a que lavemos nuestras vestiduras, a que las limpiemos. Porque Él se va a casar con una amada, con una novia que no tenga mancha ni arruga. Y Él se va a casar con alguien que refleje el carácter de Cristo, que sea igual como Él, que nuestro anhelo sea el ser obedientes, el llegar a dar esa estatura, a llegar a casarnos con nuestro amado, a verlo cara a cara. No sigamos los malos ejemplos. Aquí en la Biblia podemos encontrar buenos y malos ejemplos de las mujeres. Sigamos los buenos ejemplos. Y más que seguir estos buenos ejemplos, que nuestro ejemplo sea Cristo. Que nuestro Espíritu Santo sea el que nos guíe. El que nos guíe a toda verdad, el que nos guíe a agradar al Señor, el que nos guíe en cómo debemos actuar, en qué debemos decir, en cómo debemos de vestir y qué debemos de publicar en nuestras redes. Yo de verdad espero que esta palabra que guardada en sus corazones y que el Señor hable a cada una de ustedes. Que no debemos de seguir los movimientos que se están dando, que debemos de seguir lo que hay aquí, que es la palabra del Señor. Que el Señor las bendiga, que el Señor hable a sus corazones y que en este tiempo podamos tener intimidad con el Señor, podamos buscarle, que busquemos su rostro. Que ahorita en este tiempo que estamos en casa podamos examinarnos y que el Espíritu Santo pueda traer a luz lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué áreas debemos de rendir? ¿Qué áreas aún hay en nuestro corazón que no le agradan al Señor? Porque puede ser que nosotros tengamos algún área de matriarcado, algún área de feminismo, de mal ejemplo, de desobediencia. Puede que dentro de nosotros nos estemos enfocando no en agradar al Señor y en vivir con esas áreas, con esos virus del alma que no nos va a dejar avanzar.
Que el Señor las bendiga y esperamos que en 1 o 2 semanas poderles subir el próximo tema. Y bendiciones y un fuerte abrazo. Espero verlas pronto. Adiós, chicas.